Vamos a iniciar y vamos a ver exactamente dónde nos quedamos la clase anterior para poder continuar, ¿no? Pero el módulo es el mismo, sino que vamos reforzando un poquito más el conocimiento, ¿no? Que ya tenemos acerca de. Bien, habíamos hablado de las características del movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, básicamente aquí ya desarrollamos otro tipo de movimiento en específico, que es de manera circunferencial o circular. Como ya les había dicho, el término puede ser el cualquiera, ¿no? No hay problema. Eso es de acuerdo a cómo ustedes lo quieran llevar, ¿no? Eso es indiscutible. También teníamos, pues, ¿no? Que aquí entran otro tipo de variables, ¿no? Como vendrían a ser básicamente la rapidez, ¿no? Entonces, que esto va a generar o nos va a detallar básicamente, o mejor dicho, o va a desarrollar en cada uno de ellos, según un tiempo determinado, un ángulo que van a ser y unos ángulos que van a ser totalmente iguales, ¿no? Entonces, más o menos, como les decía, como les indicaba, la parte circunferencial, ¿no? Del borde es lo que va a desarrollar la distancia o el recorrido que está haciendo el móvil, ¿no? Básicamente, que lo cual se va a ver reflejado o va a ser medido hasta cierto punto por el ángulo que se está generando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta en este movimiento de manera específica, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar y para esto tenemos que tener en cuenta muchísimo el tema de senos, cosenos, tangentes, también ciertos triángulos notables, ¿no? Que hasta cierto punto nos pueden ayudar también a poder desarrollar este tipo de ejercicios. Bien, hablábamos también de la velocidad angular, ¿no? Que se viene a desarrollar justamente en este movimiento. ¿Por qué? Porque si hablamos de velocidad, perdón, de movimiento rectilíneo, por ejemplo, el uniforme, hablamos de que velocidad es igual a distancia por tiempo. Si bien al ser un movimiento recto, ¿no? En un mismo plano, no hay un ángulo en específico que se esté modificando. Y si aún así la distancia se haya podido desarrollar de manera diagonal al eje X, el ángulo que desarrollaba era mucho más fácil de poder hasta cierto punto identificarlo, ¿no? Sin embargo, aquí ya es un poquito más complicado porque puede variar, ¿no? Ya puede ser chiquito, puede ser más grande o más grande. Entonces, de acuerdo a eso, hallar primero esta distancia para poder encontrar la velocidad. ¿Por qué se le llama angular? Porque obviamente se viene desarrollando en un ángulo, ¿no? O sea, por no decir la distancia, ¿no? Se viene desarrollando en un ángulo que se está formando al momento que está avanzando. Entonces, es por eso básicamente que se le llama velocidad angular. Ahora, en el diagrama que podemos observar, por ejemplo, nos muestra un movimiento circular uniforme en el cual la partícula ha girado desde A hacia B, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta en primera instancia ubicar cuál es el punto A, cuál es el punto B. El punto A, si nos damos cuenta, vendría a ser del centro, del puntito, ¿no? Hacia la línea circunferencial, vamos a encontrar que ese es el punto A. Y hacia el punto B es donde ya está apareciendo la cabecita de la flecha. Entonces, hacia ahí, ¿no? Básicamente es que la partícula o el móvil ha girado, ¿no? Ha avanzado. Entonces, va riendo un ángulo central. Claro, porque desde ahí hasta allá, y si hacemos un punto nuevamente hacia el centro, vamos a encontrar que se ha generado un ángulo, ¿no? Ahora nos dice, y empleando un tiempo t, ¿no? Entonces, de manera más grande ya se saca justamente en la parte inferior y estamos observando pues a B y al ángulo que se está formando en el centro, ¿no? ¿Y cuál va a ser el recorrido que ha llevado de A a B? Básicamente la medida del ángulo, porque ese es el que se está reflejando en la circunferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que hallar o se busca hallar prácticamente aquí. Si hacemos un recordatorio básicamente con lo que vendría a ser el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a poder identificar que estamos hablando básicamente de lo mismo.
Estamos hablando básicamente de lo mismo, pero en este caso ya no es solo velocidad, distancia, tiempo, sino en este caso es velocidad angular igual al ángulo, todo sobre el tiempo, ¿no? El tiempo es el único que no varía ni en la formulación, ni en el nombre de la variable, ¿no? Sin embargo, sí, por las razones que les indico, ¿no? La velocidad angular sí llega a tener ese, ese acompañamiento, ¿no? De ser angular. Y la distancia, obviamente, ya es regida por un ángulo que se está desarrollando, ¿no? Ahora nos está diciendo que la relación entre el ángulo central descrito y el tiempo necesario para recorrerlo se denomina velocidad angular matemáticamente, ¿no? Y esa es la fórmula que se está estableciendo justamente para el movimiento circular uniforme. Como les vuelvo a repetir, si hacemos un recordatorio o nos vamos hacia nuestros módulos en los cuales veíamos movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver que la fórmula es la misma, ¿no? Es la misma, básicamente, en esencia, es la misma, solamente ha cambiado de nombres y bueno, pues no, porque en este caso ya es una circunferencia con la que se está trabajando. Ahora nos indica una nota en la parte final de la diapositiva y nos dice, en el sistema internacional la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Entonces, si bien hasta ahorita, hasta el módulo en el que ustedes van, ya se han podido familiarizar bastante en sí con el tema de las unidades de medida, ¿no? Con las unidades con las que se trabaja. Kilómetros, hora, metros, segundos, minutos. eh, en este caso ya empezamos a trabajar con radianes. ¿Por qué? Porque un radián es igual básicamente a dar una vuelta, ¿no? Una vuelta general que vendría a ser todo ese angulito de 360 grados, ¿no? Entonces un radián, 2 radianes, de acuerdo a cuántas vueltas o giros se está dando, ¿no? Se está dando de acuerdo al ángulo. Entonces es por eso que tiene esta unidad de medida. Y para poder desarrollarla, muchos de los ejercicios que se van a presentar más adelante, lo más probable es que te pidan hallar el resultado con radianes por segundo, ¿no? Usualmente en rectilíneo uniforme, ¿no? Te dicen metros por segundo. En este caso es radianes por segundo, que es la expresión angular básicamente, ¿no? Bien, entonces ahora tendremos las representaciones de la velocidad angular, ¿no? Las distintas formas como se puede expresar la velocidad angular, ¿no? Entonces aquí tenemos que la velocidad angular, o sea, W, porque así es como se va a representar, cómo lo vamos a identificar dentro de nuestros ejercicios en adelante, ¿no? Vamos a tener que es W, es una W chiquita, minúscula hasta cierto punto. Ahora dice, se grafica mediante un vector. Entonces ya ustedes saben lo que es un vector perpendicular al plano en rotación P, ¿no? Dice, el sentido de este vector se halla con la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, muchas personas sí se alinean con este método, pero es más fácil ubicarlo simplemente en el plano, ¿no? Bien, entonces vamos a tener en cuenta que el plano de giro P, o sea, el plano, de manera general, el plano siempre va a estar, pues, teniendo una misma dirección, una misma ubicación, y contiene una circunferencia de giro, ¿no? Entonces vamos a ubicar una circunferencia en un plano, simplemente, y la velocidad angular es perpendicular al plano de giro. Es decir, si ustedes miran su escritorio, su mesa donde estén sentados, ¿no? Se pueden imaginar que ese es el plano y que encima de él ustedes dibujan una circunferencia, ¿no? Van a ubicar su circunferencia y te está diciendo que la velocidad angular es perpendicular al giro P, ¿no? En este caso, ustedes, de acuerdo a geometría, a matemática básicamente, han podido entender qué es un ángulo perpendicular o una recta perpendicular o paralelas, ¿no? Si hablamos de perpendicular, es que
con la base o con la superficie o con la otra recta que se le esté atravesando, está formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo recto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ubicar para poder identificar cuál vendría a ser nuestra velocidad angular, ¿no? Entonces, imaginemos que, a ver, no tengo nada plano. Bueno, mi mano. Imaginemos que, que el plano es mi mano. Encima he dibujado una circunferencia y quiero justamente ubicar la velocidad angular que me indica que es perpendicular. Bueno, pues mi dedo puede ser una línea recta que vendría a ser la velocidad y con el plano está formando exactamente aquí un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo recto y está siendo perpendicular, ¿no? Eso es lo que básicamente nos está indicando. Ahora dice la velocidad v de la partícula está en el plano del giro, ¿no? Entonces tenemos ahí a la velocidad angular y la velocidad del móvil nos está diciendo que es plano, está plano en el giro, ¿no? O sea, el móvil básicamente está girando alrededor de la circunferencia normal que se establece dentro del plano. Ahora, esas son las tres variables que normalmente vamos a ver. Ahora ustedes me dirán, pero profesora, si está cambiando la velocidad, ¿no sería solo velocidad y ya no velocidad angular o solo velocidad angular y ya no velocidad normal? Es que estamos hablando de dos cosas distintas prácticamente. Es por eso que sí o sí, cuando tenemos la formulación, hablamos de la velocidad que se está desarrollando en el movimiento. Y la velocidad hablamos solo y únicamente cuando se agrega otro móvil al movimiento que se está desarrollando. Tenemos la velocidad lineal o tangencial, ¿no? La que comúnmente la llaman velocidad, que se grafica justamente mediante un vector tangente a la circunferencia y mide la relación entre el arco S descrito y el tiempo necesario para recorrerlo. Entonces, eso es lo que nosotros prácticamente vamos a hallar, ¿no? La famosa distancia que ustedes van a calcular aquí, que vendría a ser el ángulo, ¿no? Que está pegado justamente en la parte central al origen, pero en la parte superior ese arco que se está generando se va a llamar S, ¿no? Entonces, este va a ser descrito, ¿no? Básicamente y tomado también como parte, como si fuera la distancia, ¿no? Utilizando la misma fórmula básicamente, ¿no? De velocidad igual, en este caso sería S sobre T, ¿no? Pero ese si es que utilizamos la velocidad lineal o la tangencial. Ojo, si estamos trabajando con velocidad angular, ya no podemos trabajar con S. Vamos a trabajar con ángulo. Y si trabajamos con la velocidad tangencial, que es justamente esta que está sobresaliendo del arco, ¿no? Si trabajamos con esta velocidad tangencial, entonces recién vamos a poder utilizar S, ¿no? Que es esta distancia de acá. Sin embargo, si nosotros trabajamos con velocidad angular, sí o sí trabajamos con este ángulo como distancia, ¿no? Entonces, cada formulita tiene sus propias variables, ¿no? Sus propios métodos, su propia forma de desarrollo. Eso es lo que ustedes tienen que estar bien atentos ahí, bien, perspicaces, ¿no? De acuerdo a lo que puedan ubicar o lo que puedan identificar dentro de su formulación. Bien, pasemos a la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, básicamente en el movimiento circular uniforme o uniformemente, la magnitud de la velocidad permanece constante y por tanto la partícula no posee aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial es igual a cero. Pero como la dirección de la velocidad cambia continuamente, la partícula sí posee aceleración centrípeta. Bien, hay que tener en cuenta, y creo que sí, les comenté en la clase pasada, usualmente nosotros, ¿no? En la Tierra estamos, ¿cómo se puede decir? Pegados a la Tierra, ¿no? Pero si se dan cuenta, estamos pegados hacia el centro de la Tierra. O sea, la Tierra tiene un centro magnético, ¿no? Que básicamente el núcleo de la Tierra, ¿no? En el cual
todos están pegados, pues, ¿no? A la Tierra y no están flotando por allá, por acá, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, los peces dentro del mar, ¿no? No salen del mar, ¿no? O sea, y si salen, de repente salen un momento, pues, ¿no? Porque son móviles, pero me refiero al hecho de que no están flotando en el aire, ¿no? No están flotando en el aire como si no tuvieran gravedad. Entonces, el hecho de que exista gravedad en este caso en el planeta Tierra y así en todas las funciones que se vayan a desarrollar, quiere decir que todo nos atrae hacia adentro. Entonces, si hablamos de aceleración centrípeta, estamos hablando de aceleración hacia el centro. Entonces, cualquier móvil que se quiera despegar o que se quiera ir para afuera no va a poder, o mejor dicho, porque al tener esa aceleración centrípeta, siempre va a jalar internamente. Es por eso que se nos dice que cuando hay aceleración centrípeta, la aceleración tangencial es cero, porque nada en absoluto va a intentar salir, ninguna velocidad se va a querer ir para afuera, siempre va a estar atraída hacia el centro, ¿no? Entonces, a eso se le llama aceleración centrípeta, ¿no? A lo que te atrae prácticamente hacia el centro. Y lo mismo pasa obviamente con los móviles, ¿no? Entonces, la aceleración centrípeta es un vector que siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Y en este caso, la formulación es la siguiente. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado, todo eso sobre la resultante, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes van a poder identificar de repente en algún tipo de problemas para poder desarrollarlos. Ahora tenemos el periodo. Ya aquí tenemos, usualmente, si estamos acá, a ver, estamos puro mujeres, sí, exacto. Si en caso hubiera varones, igual yo no tengo ningún tipo de problema para hablar sobre este tema, porque no son temas tabú, porque soy bióloga y particularmente hablamos abiertamente acerca de este tema, ¿no? La mayoría cuando está con la famosa regla, ¿no? Muchos suelen decir, estoy con mi periodo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se hace común este término, ¿no? Estoy con mi periodo, pero muchas veces no saben por qué le llaman periodo. Simplemente su mamá le decía periodo, su tía le decía periodo, su abuelita le decía periodo y ella también le dice periodo, pero no sabe por qué, ¿no? O usualmente no sabemos por qué. Entonces, y muchas veces también utilizamos ciertos conceptos como si fueran lo mismo, cuando no es así, ¿no? Entonces, justamente el hecho de aprender nos hace diferenciar cada concepto o claro, separar cada concepto para su materia correspondiente o lo que realmente nos indica, ¿no? Entonces, solamente quería hacer acotación a lo de a la menarquía, perdón, a la menstruación, por la palabra periodo, ¿no? Porque vamos a hablar de eso ahorita y lo vamos a relacionar en parte, ¿no? Entonces, la biología en realidad no se desliga totalmente de todas las ciencias, entonces es parte de también. Bien, tenemos que el periodo, en este caso expresado por una T, pero ojo, no es una T de tiempo, es de periodo, ¿no? Entonces, la T de tiempo la vamos a ver ya de manera en las fórmulas como T minúscula para no confundirnos, ¿no? Para no confundirnos porque si no vamos a poner T en un lado y vamos a pensar que es tiempo cuando en realidad era una T minúscula, que ese sí es el tiempo, ¿no? Y la T mayúscula va a ser el periodo. Bien, ¿qué es el periodo? Entonces, para esto, a ver, les voy a pedir a Nancy García, si se encuentra en la sala, para que nos lea, por favor, qué es el periodo, ¿no? Que está justamente en la diapositiva. A ver, Nancy García, por favor, si nos puede apoyar con la lectura de lo que vendría a ser el periodo. El periodo. Buenos días, profesora. Voy a leer el periodo. Es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa, suponiendo que en cierto tiempo la partícula de varias vueltas. El periodo T, que está así con entre paréntesis, se hallará matemáticamente con el tiempo total con el número de vueltas, sobre el número de vueltas. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Sí, entonces no está súper claro, ¿no? Clarísimo totalmente, que nos dice el tiempo
es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Entonces, si nosotros lo asemejamos a la menstruación que la mujer lleva, es el tiempo completo en que tarda prácticamente de que yo hoy día finalicé y vuelvo a iniciar nuevamente con la menstruación, ¿no? Entonces, sí es correcto llamarle periodo, es correcto llamarle periodo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo obviamente su ciclo, ¿no? Está cumpliendo su ciclo y vuelve nuevamente, pues, ¿no? A dar una vuelta completa justamente a los 28 días, a los 25 días, a los días que prácticamente sea de cada mujer, ¿no? Eso es independiente de cada persona. Si es que en caso es regular, si es irregular, nuevamente, de repente será cada 2 meses, cada 3 meses, qué sé yo, ¿no? Pero lo normal es que sea cada 28 días, entonces vuelve nuevamente y está cumpliendo específicamente el periodo. Entonces, ¿es correcto llamarle periodo? Sí. Ya saben por qué o cuál es el origen de llamarle así, ¿no? De llamarle periodo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de él como que es el tiempo en el que tarda una partícula en dar una vuelta, ¿no? Suponiendo, dice que en cierto tiempo la partícula da varias vueltas, el periodo se va a hallar matemáticamente con esta fórmula. Vamos a ubicar el tiempo total y el número de vueltas que dio, ¿no? Por ejemplo, yo corro la vuelta de la manzana, por ejemplo, en un minuto solamente doy una vuelta, nada más, ¿no? Ese puede ser mi periodo, pero mi papá corre 2 vueltas en un minuto. Ese es su periodo de él, ¿no? Entonces, cada persona tiene un periodo distinto al desarrollar cierta actividad. En este caso, si yo quiero hallar, por ejemplo, el periodo específico de alguien, ¿no? Y no sé exactamente, oye, ¿y tú cuántas vueltas diste? No sé, ya no me acuerdo, ¿no? Pero no, tienes que acordarte, sí, creo que he dado 4 vueltas ya. ¿Cuál será tu periodo? ¿Y en cuánto tiempo has corrido? He corrido en 10 minutos. Bien, colocamos tiempo total 10 minutos sobre 5 vueltas, por ejemplo, quedó. ¿Cuál es su periodo? 2. Ese es su periodo, ¿no? En este caso, yo que di una vuelta en un minuto, ¿cuál es mi periodo? 1, ¿no? Porque va correspondiente, justamente, una vuelta en un minuto, ¿no? Entonces, es como decir la razón, ¿no? La razón en la cual se está desarrollando esta actividad. Ahora dice, en el sistema internacional el periodo se mide en segundos. Entonces, hay que realizar una transformación aquí de unidades si es que en caso yo trabaje con horas o trabaje con minutos. Sí o sí, yo voy a tener que expresarlo en segundos, ¿no? Si, por ejemplo, me dicen que mi periodo es 3 minutos, pero me acuerdo que el periodo se tiene que expresar en segundos, entonces digo, uy, 3 por 60 serían ya 90 segundos. Eso, perdón, 3 por 60, ¿cuánto sería? 180 segundos, ¿no? Esos vendrían a ser los segundos de mi periodo, ¿no? Bien, ese es entonces el desarrollo que se le puede brindar a esta variable. Ahora, esto ya puede entrar a tallar para el desarrollo de nuestros ejercicios de movimiento circunferencial. ¿Por qué? Porque te puede decir, y la partícula, por ejemplo, tiene un periodo de 4. Entonces tú dices, ya, 4 es igual a qué? A tiempo total sobre el número de vueltas. Oye, pero una vuelta se expresa en radianes. Entonces, si te das cuenta, ya vas desglosando ciertas variables a raíz de solo un dato, ¿no? Entonces, en lo que nos ayuda a conocer estos conceptos y sobre todo sus formulaciones. Bien, ahora hablemos de frecuencia. Para esto, a ver, Ivani Sánchez, no sé si nos puede apoyar con la lectura. Si se encuentra en la sala, Ivani Sánchez. O de repente Liliana Dávila, a ver si nos puede apoyar con la lectura de frecuencia. Sí, mi, sí estoy en Ya, muy clase. bien. Entonces te escuchamos. La,
La frecuencia de giro cuenta con el número de vueltas que da la partícula en cada unidad de tiempo. Por definición equivalente. Ay, no se ve porque estoy casi en mi celular, no casi se ve. Ya, normal. Entonces completamos. Vamos a completar. Nos dice, Ivani nos ayudó, ¿no? La frecuencia de un giro cuenta con el número de vueltas que da la partícula en cada unidad de tiempo. Por definición, equivale a la inversa del periodo. Luego, nos dice que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, sobre t, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen ustedes? Pueden decir, ¿por qué 1? ¿Por qué no es 2? ¿Por qué no es 3? Porque si nos damos cuenta, en todo número natural, hablamos de números naturales, los números enteros positivos, todo número natural siempre tiene como denominador al 1, solamente que no se coloca porque ya está sobreentendido. Y si en caso queremos darle vuelta y hablar de la inversa de un número, sí o sí el 1 sobre el número natural, va a estar el 1 sobre el número natural, ¿no? ¿Por qué? Porque esa vendría a ser su inversa. Entonces, si por ejemplo yo digo, yo tengo el número 17, entonces, pero ¿cuál es la inversa del 17? 1 sobre 17, ¿no? Entonces, eso va a ser exactamente lo que nosotros vamos a desarrollar o entender por frecuencia. Y que es básicamente el número de vueltas sobre el tiempo total que le ha tomado desarrollar esa actividad, ¿no? Y tenemos que en el sistema internacional la frecuencia se mide en segundos a la menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es la inversa. Entonces, si hablamos de que el periodo esté y se mide en segundos o se expresa en segundos, entonces la frecuencia que es la inversa, obviamente será con exponente negativo, ¿no? Segundos a la menos 1. Bien, entonces, habiendo entendido básicamente estos dos conceptos de periodo y de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, hablemos nuevamente de la frecuencia de alimentación que yo le puedo dar a mi perro, por ejemplo, ¿no? Me dice el número de veces en las cuales yo voy a darle de comer a mi perro sobre el tiempo que me abarca, o mejor dicho, sobre el tiempo que él está despierto para que coma, ¿no? Entonces, ese puede ser un indicativo de cómo desarrollar este tipo de concepto, ¿no? Entonces, muchas veces, como les vuelvo a repetir, siempre hemos utilizado eh, hasta cierto punto unas, hasta cierto punto los conceptos y nunca hemos entendido bien de manera específica cómo poder eh, tenerlo claro, ¿no? O hemos mezclado los conceptos, pero de esta manera creo que ya va quedando un poquito más clara porque tenemos la formulación. Y la formulación nos ayuda justamente a que nosotros también podamos hasta cierto punto desglosar, ¿no? Si es que tenemos el resultado, desglosar este resultado en otras variables o en otras cantidades que muchas veces, que muchas veces nos va a servir, obviamente, para poder desarrollar el ejercicio, ¿no? Y eso es lo importante, lo que tenemos que rescatar. Bien, tenemos la relación entre la velocidad angular y la frecuencia. Aquí ya se nos empieza a complicar un poquito la cosa porque ya estamos fusionando fórmulas, estamos fusionando variables, ya también lo que nos puede facilitar un poco es que perdón, que vamos a reemplazar básicamente ciertos términos, ¿no? Y vamos a ver de qué manera lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, por aquí vamos a estar un poquito más atentos. Nos indica que siempre que una partícula da una vuelta completa, describe un ángulo teta que es igual a 2 pi radianes y el tiempo empleado se le denomina periodo, ¿no? Entonces, en movimiento circunferencial,
uniforme y el variado que pueda venir más adelante, un ángulo o el ángulo teta es igual, o una vuelta, mejor dicho, una vueltita. Entonces ustedes de en adelante, cada vez que vean una vuelta, la que sea, un giro general, describe un ángulo teta. ¿Y cuánto vale ese giro? Ese giro o esa vuelta vale 2 pi radianes. Y el tiempo que va a tomar para que él pueda desarrollar esto se le va a llamar periodo, ¿no? Entonces, eso es la forma como se puede reemplazar o trabajar, ¿no? Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, la velocidad angular, que es nuestra fórmula general, ¿no? La velocidad angular es igual a pi a teta sobre tiempo. ¿Y teta qué era? La distancia, ¿no? Pero en este caso es un ángulo. Entonces tenemos que es reemplazado ¿por qué? Por 2 pi radianes, porque eso es prácticamente lo que se describe en una vuelta, ¿no? En una vuelta que da la partícula, ¿no? De manera circular. Sobre el tiempo. Y en este caso nos dice que estos 2 pi radianes se desarrolla en un tiempo que se llama periodo. Entonces, reemplazamos por esta variable el tiempo por el periodo, ¿no? Eso ya son detalles o cositas que van cambiando justamente en ya el movimiento circunferencial, con el cual ustedes se tienen que ir familiarizando. Ahora, ustedes dirán, pero profesora, y entonces, o sea, ¿y cómo me va a quedar? ¿Queda así? ¿Cómo lo reemplazo? Bien, vamos a ver el siguiente paso. En el siguiente paso nos indica velocidad angular es igual a 2 pi, o esto que vendría a ser 1 sobre t, porque un radián es una vuelta, ¿no? Entonces, sobre nos dice 1, que es el prefijo, o mejor dicho, que no se ve de los radianes, sobre t y radianes. Pero nosotros sabíamos que 1 sobre t vendría a ser igual a ¿qué? A la frecuencia, porque se acuerdan que la inversa del periodo, o sea, 1 sobre t, es la igual a la frecuencia. Entonces vamos a poder reemplazar. ¿Por qué? Porque a radianes, que es una constante, o mejor dicho, que es una, se puede decir, como una unidad, le antecede obviamente un 1, como a todos los números enteros, ¿no? Le antecede un número, que vendría a ser ¿cuál? El 1. Y al separarlo, o sea, al desglosarlo, obtenemos lo que justamente se está viendo acá, ¿no? Del 2 pi 1 sobre t radianes. Pero, ojo, aquí justamente es que nos hace recordar que 1 sobre t vendría a ser igual a ¿qué? A la frecuencia. Entonces, de esta manera vamos a reemplazar en la parte final, donde el ángulo o la velocidad angular va a ser igual a ¿qué? A 2 pi por la frecuencia radianes, ¿no? Entonces, fácilmente yo puede que mi ejemplo o en mi problema me diga la frecuencia es tanto, y entonces solamente tengo que colocar, por ejemplo, frecuencia es 5 y yo tengo que colocar 2 pi por 5 radianes, ¿no? Entonces multiplicaría 2 pi, 2 por pi por el 5, multiplico y me queda tal número radianes. Y listo, y encontré la respuesta, ¿no? Entonces, por eso es interesante combinar estas formulaciones, ¿no? Unas con otras, para poder hasta cierto punto encontrar un resultado, ¿no? Encontrar un resultado en base a los datos que se me están brindando en el ejemplo, ¿no? Porque en el ejemplo me puede venir con un periodo 3 o con una frecuencia de 1/3, ¿no? Entonces, de esa manera, ya sí o sí desarrollamos el ejercicio, ¿no? Gracias a nuestro reemplazo. Bien, ahora veremos la relación entre la velocidad y la velocidad angular.
Como les dije, eran dos variables distintas, ¿no? Porque básicamente la velocidad normal vendría a ser una velocidad tangencial, o sea que se da hacia afuera de la circunferencia, y la velocidad angular es la que usualmente describe el móvil, ¿no? En base a la circunferencia. Ahora, nos indica que dado un movimiento circular uniforme a un arco de longitud S, le corresponde un ángulo central θ, siendo r el radio de giro la relación entre estos. Entonces, vamos a poder observar la gráfica, ¿no? Y vamos a poder observar el punto de origen, vamos a tener el ángulo, vamos a tener a R, que vendrían a ser las resultantes, ¿no? Y tenemos a S también, que vendría a ser justamente el arco longitudinal que se va a desarrollar cuando el móvil básicamente se mueve, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a identificar en primera instancia en este gráfico. Por eso es importantísimo que ustedes dibujen cuando desarrollen sus ejercicios. De esta manera pueden identificar mejor, plasmar mejor, pensar mejor, ubicarlo bien, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y vamos a tener que S, que vendría a ser la longitud de la circunferencia, va a ser igual a ¿quién? A θ, que es el ángulo, o sea, la distancia que se está recorriendo, normal, la distancia como angular, por así decirlo, por R, que es la resultante que lo lleva prácticamente desde el origen de la parte central hacia la circunferencia que es afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a identificar en esta fórmula. Ojo, todas estas formulitas que se nos aparecen del periodo, que de la frecuencia, que de las relaciones, justamente nos sirve para relacionarlas entre sí y y podamos encontrar un resultado, ¿no? Porque muchas de ellas, si no tenemos la información adecuada para relacionarla o entrecruzarla, nunca vamos a llegar a la respuesta, ¿no? Entonces vamos a tener que θ vendría a ser medido en radianes. Por definición, la velocidad, ¿cuál va a ser? Va a ser velocidad, que era la velocidad tangencial, igual, ¿no? A S, que vendría a ser básicamente el arco que se está formando sobre el tiempo. Y reemplazamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Reemplazamos. Velocidad es igual a, en este caso, el ángulo por la resultante sobre T. Se separa, ¿no? Básicamente, y vamos a tener que luego la velocidad va a ser igual a la velocidad angular, todo esto sobre por la resultante, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. O sea, aquí se involucran, por ejemplo, la velocidad tangencial y la velocidad angular en una misma fórmula. Por eso les digo, al final son distintas, ¿no? La velocidad normal o común de la cual hablábamos es la tangencial en este caso. Cuando ya hablamos de movimiento circular o circunferencial, vendría a ser la velocidad tangencial, ¿no? Y la velocidad angular es básicamente la que está jugando pues el movimiento, es la distancia más pequeñita, pues, ¿no? De interna con el ángulo. Bien, aquí vamos a desarrollar un problema, ¿no? En base justamente a lo que hemos estado viendo, ¿no? Y ya nos quedaría para la otra semana prácticamente poder desarrollar los otros problemitas, ¿no? Bien, tenemos problemas resueltos. Nos dice que una rueda de amular logra dar 5 vueltas en 20 segundos. Si el giro es uniforme, hay la velocidad angular de la rueda. Si se dan cuenta, acá no habla de tiempo, de distancia, no. Nos habla de 5 vueltas, nos habla de 20 segundos, nos habla de giro uniforme y nos habla de velocidad angular. Entonces, todas esas variables deberíamos tenerlas así aparte, ¿no? Aparte, para poder tener en cuenta qué datos tenemos y a qué nos enfrentamos, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nos está preguntando? Y la velocidad angular de la rueda, nada más.
¿no? Entonces, tenemos en primer lugar el desarrollo que nos indique, hallamos primeramente la frecuencia, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, pero profesora, ¿por qué vamos a hallar la frecuencia? Vamos a hallar la frecuencia, ¿por qué? Porque nos habla de 5 vueltas en 20 segundos. Entonces, si nos acordamos básicamente de la formulación de la frecuencia, hablaba el número de vueltas sobre el tiempo total. Entonces, fácil, solamente reemplazamos, ¿no? Solamente reemplazamos para poder obtener la frecuencia como tal. Y en este caso tenemos que la frecuencia como tal vendría a ser 5 sobre 20 segundos, lo cual nos daría, si simplificamos, ¿no? Sacamos quinta cada uno de ellos, tenemos un cuarto segundos a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Y es negativo. Bien, ahora nos indica calcular la velocidad angular en base justamente a este desarrollo, ¿no? Porque esa es la interrelación que puede existir entre cada una de estas fórmulas. Entonces, habíamos visto una fórmula en la que nos quedaba la velocidad angular es igual básicamente a 2pi por frecuencia radianes. Entonces, eso era básicamente lo que nosotros queríamos llegar, ¿no? A la parte de frecuencia y poder reemplazar, ¿no? ¿Por qué? Porque frecuencia sí tenemos. No nos hablan de distancia, no nos hablan de ángulo, solo nos hablan de, en este caso, la velocidad angular y la frecuencia que habíamos tenido planteada, ¿no? Y bien, reemplazamos en nuestra fórmula para poder justamente desarrollarlo, ¿no? Reemplazamos 2pi por 1 sobre 4 s a la menos 1, porque así es su formulación o su expresión de la frecuencia, por radianes. Y vamos a tener en cuenta al final que la velocidad angular es igual a pi radianes sobre 2. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Ah, pues se simplificó, pues, ¿no? Mitad de 2pi, quedaba solamente pi, mitad de 4, solamente queda 2, y ese es el resultado, ¿no? Pi sobre 2 radianes sobre segundos. Entonces, eso es básicamente lo que se nos está indicando, ¿no? Eso es básicamente lo que se nos está indicando, ¿no? En este ejercicio. Es por eso que era necesario, sí o sí, hablar de número de vueltas, hablar de tiempo total. Estamos utilizando la fórmula donde sabemos del periodo, donde sabemos de la frecuencia. Ya no es tan sencillo como que solamente nos digan distancia o que solamente nos digan tiempo, ¿no? Ya es un poquito más complejo, pero para eso sirve que nosotros hayamos aprendido con anterioridad qué es la frecuencia, qué es el periodo y la formulación de estas para poder reemplazar y hallar nuestro resultado, ¿no? Que eso es finalmente para lo que nosotros nos preparamos, para hallar los resultados de nuestro examen incluso también, ¿no? Bien, chicos, entonces, quisiera saber si ha quedado claro o de todas maneras revisamos un poquito más de frecuencia y periodo, ¿no? Y es cuestión de solamente que se aprendan las fórmulas e identifiquen qué variables está en cada una de ellas, porque después los problemas les dicen básicamente cómo resolverlos o cómo desarrollarlos. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda adicional, ¿no? Adicional a ello, pues entonces me pueden indicar, ¿no? De manera ya interna para poder practicar o para poder indicarles, ¿no? Al respecto y asesorarles un poquito más, ¿no? Por lo demás, no hay que olvidar, ¿no?
el periodo, el concepto del periodo, las variables que intervienen en el periodo y obviamente la frecuencia, ¿no? La frecuencia con la cual nosotros también podemos jugar y podemos trabajar, puesto que es la inversa. Y cuando trabajamos de qué es la inversa, todo cambia, ¿no? O sea, mejor dicho, la inversa del número, así como también la inversa de la unidad, ¿no? En este caso, la inversa de la unidad era S, en este caso sería S a la menos, pues, ¿no? 1, ¿no? Porque ya en números positivos, incluso en exponentes, ¿no? Sabemos que si es positivo, simplemente no se coloca, y si es negativo, sí o sí hay que colocarlo, ¿no? Porque eso nos da el indicativo. Bien, chicos, entonces les doy las gracias por haber estado el día de hoy en la clase. Espero que haya sido bastante de mucho conocimiento para ustedes, ¿no? Y les deseo un bonito fin de semana, un buen día, ¿no? Nada, solamente darles las gracias y ya de aquí nos estaríamos viendo en la próxima clase con más ejercicios para poder familiarizarnos un poquito más con el movimiento circular o movimiento circunferencial uniforme, ¿no? Bien, chicos, entonces de favor les voy a pedir ya que nos podamos retirar de la sala, ¿no? Para poder darle pase a que ingrese otro grupo, ¿no? Y si tienen alguna consulta, es preciso que la hagan de una vez, ¿no? Que la hagan de una vez para poder desarrollarlas, ¿no? Si no, ya nos podemos ir retirando, chicos. Muchas gracias. Ya, Miss. Bien, chicos, bien. Ya, Miss. Gracias. Gracias. Ya, hasta luego.